Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí se me iba a olvidar el saludo inicial, es impresionante. Aquí Jaime Vicente Echagüe, eso sí que no se me olvida. Aquí estamos para responder una petición de Álvaro. Álvaro nos ha pedido que hablemos de esta peli del año 2004, dirigida por Clint Eastwood, con el propio Clint, con Hilary Swank, con Morgan Freeman, película titulada $1 Million Baby. Álvaro, 1.000.000 de gracias por darme la oportunidad de hablar de esta peliculita casi perfecta. ¿Cómo que casi perfecta? Luego vamos a hablar de eso. Ahora es muy pronto, porque es verdad que aquí lo estáis viendo ya, le doy a esta película 5 estrellazas como 5 soles, lo cual no significa que no tenga cosas que yo creo que podrían ser incluso mejores, y hago hincapié muchísimo en ese adverbio, el incluso. Muchísimas gracias, Álvaro, de verdad, porque para mí es un regalito que es hablar casi siempre, quizá con algunas excepciones, pero casi siempre de Clint Eastwood. Y además para una de las obras, llamarla maestra, llamarla magna, llamarla mayores de la filmografía de Clint Eastwood. Yo creo que es una película, esto irá por gustos, podría estar en el top 5 de las mejores películas de Clint, dirigidas por él, Oscar aparte. No me voy a meter en ese berenjenal, aprovechando que Álvaro no me lo ha pedido. Pero lo que yo creo que sí que no admite discusión es que esta peli pertenece a la segunda edad de oro del director Clint Eastwood, el director de cine, que no el actor. Porque su edad de oro como actor tiene todo lo que podría ser buena parte de los años 60, sí, hasta mediados de los 60 no es cuando destaca con Leone. Casi todos los años 70 y muchos años también de la década de los 80. Pero en este caso hablamos de edades de oro como cineasta, como el cineasta Clint Eastwood. Una primera edad de oro, para mí, sería la marcada por Sin Perdón, su primera película ganadora del Oscar, su primer Oscar como mejor director. Tened en cuenta lo que viene después, continúa con películas como Los Puentes de Madison, también obrita maestra, y en menor medida Un Mundo Perfecto, también una muy buena película que está inferior a las otras dos. Yo creo que esta segunda edad de oro está todavía mucho más clara, la segunda edad de oro del Clint cineasta, comenzado ya este siglo XXI, encadenando, ojo, Mystic River, este $1 Million Baby, que es su segundo Oscar a la mejor película, su segundo Oscar al mejor director, y por el momento el último, Cartas desde Iwo Jima y Gran Torino. O sea, Sin Perdón y Gran Torino. O sea, películas de las cuales tenéis un completo, creo, análisis de este personaje que os está hablando, por supuesto, en el canal de Acción Cine. Ya lo he comentado muchas veces, y la última, por cierto, en mi top de las 20 mejores películas de la historia, la cual acabé incluyendo Sin Perdón. Clint Eastwood ha sido para mí la gran y la más grata sorpresa que posiblemente nos haya dejado la historia del cine. ¿Por qué sorpresa? Porque muy pocos, por no decir nadie, cuando el estrellato del actor estaba en lo más alto, después de su Hombre sin nombre, después de su Harry Callahan, podrían haber previsto que íbamos a estar ante un pedazo de director, un pedazo de cineasta, ya no solamente tan sobrio, con tan buen gusto por la cámara y con tan buen gusto también a la hora de elegir sus historias, sino además un cineasta con tanta sensibilidad como ha plasmado en muchas de estas películas que os acabo de nombrar ahora mismo. La casualidad, por cierto, ha querido que por una semana consecutiva tratemos una película de temática deportiva. La semana pasada fue la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de Carros de Fuego. También, por cierto, película ganadora del Oscar en su año. Hablamos también muy por encima de Rocky, hablamos muy por encima de Toro Salvaje. Gran error mío el no mencionar la semana pasada en aquel vídeo, hablando de grandes películas
con el deporte como telón de fondo, haber nombrado a Million Dollar Baby. Yo os lo dije entonces, no son dos géneros tan fáciles o mejor dicho, no son dos disciplinas tan fáciles de conciliar el deporte y el cine. No es tan fácil plasmar en una pantalla de cine las emociones, la sensación de cuenta atrás constante, la sensación del fallo imposible, que sí que tiene, o que tiene de verdad y de forma genuina, un espectáculo deportivo. Hablamos de dos públicos además muy diferentes, el que va a un espectáculo deportivo y el que va al cine, y que buscan sensaciones, que buscan estímulos diferentes. En todo caso, habría que decir dos cosas. Primero, que el boxeo sea posiblemente la gran excepción a lo que acabo de decir ahora. O sea, el boxeo posiblemente sea el deporte que mejor se ha sabido adaptar al cine. O sea, el boxeo tiene una serie de circunstancias que lo hacen muy cinematográfico. Ese contacto físico constante, la violencia, el caos, la cuenta atrás del árbitro. O sea, lo convierten en un espectáculo 100% asimilable con las emociones que muchas veces busca transmitir el cine. Y en segundo lugar, lo que yo también quería hacerme esta reflexión. Million Dollar Baby, es verdad, es una película de boxeo, está clarísimo que es así. O sea, la película en la cual las reflexiones sobre el boxeo son constantes, además, y luego veremos esto. Pero ahora bien, ¿no acaba siendo Million Dollar Baby más bien una película sobre la vida que sobre el boxeo? O sea, que se utiliza el boxeo como una metáfora constante de lo que es la vida, con una serie de analogías, de semejanzas, también de diferencias. Esto también da pie a reflexiones que posibilitan que esta película se eleve muy por encima del subgénero cinematográfico que es el cine deportivo. Million Dollar Baby también, así a modo previo, me despertó otra reflexión. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una película, un cineasta, para ser considerada una película de autor o un autor, el propio cineasta? Esta etiqueta del cine autoral que siempre parece que da prestigio. Entiendo que un autor, entre otros requisitos, seguro es alguien que piensa más en su universo que en el universo del público, lo que el público espera. Es alguien a quien no le importa fracasar con tal de plasmar lo que son sus inquietudes. Lo cual, por cierto, no significa que ya por el hecho de hacerlo te vaya a salir bien. O sea, muchas veces, independientemente de los resultados comerciales, puedes tener tu universo propio y no conectar con el público. Es muy loable que lo tengas. Es decir, eres muy minoritario solamente para un grupo de paladares muy distinguidos que saben ver tus virtudes, ¿de acuerdo? Todo eso está muy bien. Million Dollar Baby es una de las películas autorales de Clint Eastwood. Para empezar, está dirigida por él, pero no está escrita por él. O sea, si nos fijamos en lo que son sus obras maestras, sus mejores películas para mí, como cineasta, los libretos pertenecen a otras personas. En este caso, por cierto, tenéis a Paul Haggis, el cual no ganó el Oscar aquella noche, si bien estuvo nominado. Es el cineasta Paul Haggis que después colaboraría con él en su díptico sobre la Segunda Guerra Mundial y además ganaría el Oscar a la mejor película posteriormente por una de las cintas más olvidadas de las triunfadoras de los Oscar, que fue Crash. El hecho de que el guión venga ya firmado por alguien externo a él ya le excluiría a Clint Eastwood de ser considerado un autor. Quizás se le podría llamar otra cosa, se le podría llamar artesano, no lo sé. O sea, pero es cierto que pese a no firmar nunca sus historias, o por lo menos sus mejores historias, sabemos siempre que estamos en una película de Clint Eastwood, por una serie de cosas. Se rodea de forma recurrente con una serie de colaboradores que están siempre con él. O sea, aquí podríamos hablar del diseñador de producción, Henry Bumstead, podríamos hablar del editor Joel Cox, yo creo que este está en todas. Aquí no tenemos a su compositor habitual, que es Lenny Niehaus. Esta es otra cosa, por cierto, interesante. Clint Eastwood firma aquí
la banda sonora, como lo ha hecho en muchas películas, pero en todo caso sí que cuenta aquí con Lenny Niehaus para orquestar la banda sonora. Está también el mismo director fotografía de muchísimas de sus películas, sobre todo de esta etapa. Entre esos colaboradores, por cierto, habría que mencionar aquí a Morgan Freeman, con el que se reencuentra después de Sin Perdón. ¿A dónde quiero ir a parar con toda esta enumeración de oscuros nombres que no le interesan a nadie? Que el cine de Clint Eastwood, pese a estar en las antípodas de lo que la crítica más oficial considera cine de autor, para mí es un autor. O sea, sí que es cine, para empezar, hecho desde el corazón. Sí que es un cine sincero. Y es valiente, y aquí lo vamos a ver también. Hay mucha valentía en esta película. Y da la casualidad de que lo que a Clint le gusta, le obsesiona, le preocupa, o incluso también sus debilidades, resulta que son también las de buena parte del público. De hecho, esta es una película de unos 30 millones de euros de presupuesto que se acabaron quintuplicando en taquilla. Habitualmente, además, la carrera de Clint Eastwood como director, ya, o sea, echadle un ojo y lo veréis enseguida. Siempre ha ido en este plan. Peli íntima, peli más comercial, paso a peli íntima, luego a peli más comercial. Million Dollar Baby es para mí el puente perfecto entre esas dos vertientes. Pero en todo caso, todo esto de ser cine de autor, cine comercial, ya sé que nos interesa, de verdad. Sé que es una idiotez, pero reconozco que a mí siempre me ha obsesionado un poco desde el punto de vista personal, porque creo que muchas veces, desde determinados círculos, se utilizan estas etiquetas para despreciar a según qué directores, a los cuales, por cierto, no me canso de reivindicar desde este altavoz, desde este foro tan generoso, que es el de Acción Cine. En realidad, lo que importa es lo de siempre os lo digo, o sea, que las películas nos lleguen, que nos toquen en algo, que nos remuevan algo, que nos hagan pensar. Todas esas cosas yo las encuentro en Million Dollar Baby. Consigue verdaderamente ponerte en la piel de los personajes, y lo consigue con cero pretenciosidad. Lo consigue a través de personajes humildes y muy sencillos, que no necesariamente simples, y lo consigue con estos tres actorazos maravillosos. Especial mérito, luego hablaremos de ella, tiene lo de Hilary Swank, que verdaderamente se consagra aquí como peso pesado ya de forma definitiva, teniendo en cuenta además que comparte buena parte de los planos con un gigante como es Morgan Freeman de la actuación, y con un icono vivo como lo era por aquel entonces Clint Eastwood. Por todo esto, Million Dollar Baby es para mí una película de 5 estrellas. ¿Una obra maestra? Paso. Eso os lo dejo para vosotros. Y hasta aquí la crítica, que no, aquí seguimos, por favor. Esto ha sido solo el preámbulo, amigos. Si no os ha gustado hasta ahora, no, yo creo que ahora os va a gustar más, porque vamos a analizar las cosas que más me gustan de la película, que son muchas. E insisto, alguna que no me acaba de convencer. Una cosa no quita la otra. Esto es una crítica a la carta, por cierto, con spoilers, como bien sabéis todos, y se da la circunstancia de que esta película, cuando se estrenó, ocultaba uno gordísimo, un spoiler gordísimo, tan gordo que te obligaba a replantearte muchas de las cosas que se nos habían contado hasta ese momento. Sí, no, ya sé la idea que tenemos todos del spoiler, no es un spoiler gordo estilo Shyamalan, no estamos hablando de eso, pero de algún modo lo que ocurre en el último tercio de la película te obliga a rumiar escenas que habías visto y que a lo mejor no habías prestado especial atención sobre ellas. Esto de revisionar una película sabiendo ya el final, ya os digo, no es monopolio del cine de suspense o del cine fantástico con sorpresita al final. Empecemos. Esta es una película en la cual la voz en off, sobre todo creo yo que en los 2 primeros tercios de la película, es, no vamos a decir constante, no vamos a decir un uso abusivo, pero sí que está muy presente. La voz en off, por cierto, de Morgan Freeman. Creo que lo decían en Family Guy. O sea, yo quiero que mi vida la narre diariamente Morgan Freeman con su voz. Es decir, ya solamente escuchar esa voz es que impone casi una
autoridad moral. Es decir, si es la voz de Morgan Freeman la que te está narrando algo, como si es la lista de la compra, o complementando la información en una película, como aquí ocurre, mínimo hay que escucharle, hay que prestarle atención. Y lo que escuchamos ya desde el mismo inicio son esas reflexiones sobre el boxeo, pero que, lo que os decía antes, que en realidad son reflexiones todas sobre la vida. Hay unas cuantas para enmarcar, quizá mi favorita, la que siempre me he acordado de ella, es esa de que el boxeo es antinatural por definición. En el boxeo todo funciona al revés. O sea, si uno quiere moverse a la izquierda, en realidad lo que tiene que hacer antes es mover el pie derecho. Si uno quiere huir del dolor, lo que tiene que hacer en realidad es avanzar hacia el dolor. Son todas reflexiones que de verdad están muy lejos de ser gratuitas, están muy lejos de estorbar. O sea, me parece que incluso estas que pueden sonar más abstractas te van anticipando la complejidad de la decisión final que tiene que tomar el personaje de Clint Eastwood. Nada es como parece. O sea, en teoría todos tenemos muy claro cuál es el orden moral de las cosas. Sin embargo, cuando te tienes que mojar el culo, como se decía antiguamente, tienes que actuar, ahí ya te puede entrar el tembleque de piernas. Es por eso que esta película, que puede parecer a ciertos ojos a priori una película simple, una película para arrancar la lágrima fácil del espectador, esto lo vais a escuchar hasta la saciedad, yo creo que eso sería un profundo error y en realidad haber prestado poca atención a lo que se nos está contando. También es verdad que es una película que atraviesa por varias tonalidades y varios tonos. Yo os diría que el primero de todos podríamos considerarla casi como una de estas que se llaman ahora una feel good movie. O sea, tenemos ese esquema del viejo cascarrabias, malhumorado, peleado con el mundo, esto es Clint Eastwood, al cual se le pega al trasero y sin que él lo haya buscado en ningún momento, alguien más joven, que de algún modo la admira y que al final se ven obligados a cooperar juntos, en este caso la aspirante a boxeadora Maggie. Clint Eastwood interpreta a Frankie, a su entrenador. Esto lo hemos tenido ya en otras películas de Clint, dirigidas por él, sin ir más lejos en Sin Perdón, con el personaje de aquel joven pistolero que se le subía la chepa a William Munny. Estamos también ante el personaje prototípico de Clint Eastwood, ya en su madurez. O sea, ese personaje plagado de fracasos pasados, profesionales y familiares, y que va a encontrar una oportunidad de redimirse, porque de esto también habla la película. La película habla de muchas cosas, y entre ellas esa redención, esas segundas oportunidades. Esta es la segunda oportunidad que va a tener este entrenador de boxeadores, Frankie, de entrenar a un campeón, o a una campeona en este caso, de ayudar a Maggie y conseguir con ella lo que no ha logrado nunca antes con ninguno de sus chicos. Pero también está, hablando de segundas oportunidades, esa segunda oportunidad que tiene Maggie en la vida, de convertirse en alguien y haciendo lo que más le gusta en el único sitio donde yo creo que es verdaderamente feliz, que es en un cuadrilátero. También es una película que nos está hablando de la familia, nos habla constantemente de la familia, y luego dedicaré un apartado a esto para deciros cuál es la cosa que a mí más me chirría de la película. Ya lo voy anticipando y ya os podéis figurar lo que puede ser. Habla, por un lado, la película de la familia biológica ausente y luego de esa otra familia que Maggie elige, en este caso a Frankie, a su entrenador, como el padre, y yo os diría que visto lo visto, incluso como la madre que nunca ha tenido. A su vez, este elige a Maggie como esa hija que nunca contesta a las cartas y que directamente se las devuelve el cartero. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la película a modo de capas también, que se van cayendo de unos personajes que pueden parecer prototípicos, pero que al final son universales y que se nos van a ir desnudando poco a poco. Yo veo que
Si Gran Torino, cuando hablé de ella, no la di 5 estrellas, yo creo que en parte porque muchas de estas cosas, lo último que os acabo de decir sobre la familia que estás obligado a tenerle y la familia que tú puedes elegir, de eso iba Gran Torino, pero es que ya lo teníamos aquí. Y además lo teníamos, a ver, me parece un peliculón Gran Torino, ¿vale? Ahí está mi crítica para atestiguarlo. Pero es verdad que yo creo que en esta película, en $1 Million Baby, lo plasma en cotas todavía más elevadas. Como casi todas las películas que ha dirigido Clint, esta también es un dechado, que en un desecho de clasicismo. O sea, se ve además siempre en los pequeños detalles, en los detalles de guión para empezar. O sea, como ese boxeador, vamos a decir que siendo generosos, intelectualmente poco dotado y que responde al apodo de Danger. Es la inclusión de ese tipo de personajes que a mí me recuerda un poco a lo que hacía John Ford en sus películas. Estás viendo Centauros del Desierto, que es una película trágica, tiene ahí unos retorcimientos psicológicos en el personaje de John Wayne acojonantes, tal, pero de repente va y te cuela ahí un borrachín intrascendente del cual todos se ríen. Si lo quitabas ese borrachín de la película, digamos que no pasaba absolutamente nada, pero es cierto que la inclusión de un personaje así un poco bufonesco daba al final un retacito más al cuadro, y eso lo veo yo, por ejemplo, en este personaje de Danger. También se ve en esos detalles como el hecho de que este Frankie, este entrenador, esté estudiando gaélico. O sea, se ve también en esas discusiones religiosas al hilo de la Santísima Trinidad, con el sacerdote católico al que le encanta tocarle las narices. Son esos detalles pintorescos, vamos a decir, pero bien calzados en el guión. ¿Son prescindibles? Posiblemente sean la mayoría, pero que de algún modo todos ellos acaban sumando. Pero luego es una película también que destila clasicismo en sus formas. ¿Destila o estila? Ay, a mí una de las cosas que más me gusta, yo también me lío al hablar, ¿vale? Una de las cosas que más me gusta de Clint Eastwood es que no hay experimentos en sus películas. A mí hay directores que me gusta verlos jugar sobre seguro siempre. Me gustan determinados directores que sean conservadores con la cámara. Y la cámara de Clint siempre es muy suave, siempre es sin estridencias. No la notas con el plano detalle preciso cuando toca. Por ejemplo, ese maravilloso de los pies de Maggie cuando está sirviendo mesas en la cafetería y ya está ella practicando los movimientos que Frankie le ha enseñado. Luego después tenemos el encadenado hiperclásico cuando muestra el entrenamiento de los dos con el paso del tiempo que siempre simbolizan esos encadenados de imágenes. Solo hay un detalle, curiosamente, justo al principio del cual no me acordaba, cuando la voz en off de Morgan Freeman y el chico este que se está peleando al principio, el entrenado por Frankie, ahí Clint Eastwood hace una modernez, de repente meter la cámara como en la cicatriz del boxeador en la cara de forma muy vertiginosa. Es que es un detalle más propio de, no sé, de un David Fincher que de un Clint Eastwood, pero bueno, curiosamente solo tiene ese, vamos a llamarle, desliz. Porque luego incluso en los propios combates de boxeo, que van a ser unos cuantos, están filmados, y lo digo como el mayor de los elogios, de la manera más funcional posible, de la manera más clásica, que en ocasiones es que es la mejor. Es la forma en la que mejor te guías. Tú te tienes también que mover en el cuadrilátero con estas boxeadoras. Tienes que saber también por dónde pueden venir los golpes, o por lo menos sospecharlo. Hay algún planito de las esquinas del cuadrilátero que a mí me ha recordado un poquito ahí a Toro Salvaje. Pero por lo general, lo que transmite la película y el propio Eastwood siempre es esa sencillez con la cámara que no se nota y que se hace tremendamente cercana todo lo que vemos. En esta primera parte de la película, en la que, como os decía, no lo es, me arrepiento ya de haberlo dicho, pero que podría tener similitudes con esto que hoy en día se llama una feel good movie, es que es realmente divertida en algunos momentos. O sea, tiene momentos humorísticos que realmente funcionan. Es muy extraño, lo sé, decir esto en una película en la que pasa lo que pasa y que acaba como acaba, pero es que es así. Para empezar, esta sintonía que hay entre estos dos señores, que no señoros,
que son Clint Eastwood y Morgan Freeman, que encarna a este exboxeador tuerto apodado Scrap. Una de las traducciones sería chatarra para este término, ¿no? El personaje de Scrap es otro maravilloso fracasado en una película en la que, además de hablar de la familia, además de hablar de las segundas oportunidades, habla también de lo que significa ganar, o sea, de la difusa barrera que hay entre el triunfo y el fracaso, por supuesto, como todo lo que vemos, no solo deportivo, sino vital también. Y la sintonía que tienen, tanto dramática como cómica, Freeman y Eastwood, es total y absoluta. O sea, es de una comunión perfecta. Eastwood, además, en ese sentido es muy generoso y le regala a Morgan Freeman una serie de momentos en los que le dice: tómalos, o sea, aprovéchalos, no. O sea, claro que los va a aprovechar porque es el Morgan Freeman, pero digamos que Clint Eastwood le dice: yo te voy a poner todos los medios posibles para que además te luzcas como así ocurre. Y tiene realmente momentos simpáticos, tan simpáticos como entrañables. O sea, todas estas conversaciones irónicas entre los dos personajes, tirándose pullas como si fueran un viejo matrimonio, pero que pese a todo se siguen queriendo. Y luego está lo de Hilary Swank. O sea, que insisto, merece un monumentillo por esta película. Incluso un personaje como el suyo, al que le ocurre lo que le ocurre en esta primera parte de la película, es que es un torbellino. O sea, es maravilloso porque de todos los personajes, el de Maggie posiblemente sea el más simplón, no por el personaje en sí, sino por el background que tiene ese personaje. Es decir, directamente nos lo califican en la película como de white trash, de basura blanca, de esta gente blanca de Estados Unidos que viven, bueno, al borde de la mendicidad, no, la mendicidad casi absoluta, en caravanas, cazando mapaches y comiéndoselos, viviendo todo lo que pueden de las ayudas sociales, timando cuando tienen la menor oportunidad. Ha sido una persona, esta Maggie, con 0 oportunidades en su vida. Entendemos que además es un personaje muy poco instruido y además es muy joven en comparación con los otros dos, que en la película precisamente sus maestros, concretamente Frankie, le echan en cara que ella es mayor con 32 años para boxear en plan en serio. Y sin embargo, pese a todo ese background, esta Maggie pone a prueba a estos dos grandísimos vejestorios. O sea, el personaje de Frankie, por ejemplo, su forma de tocarle las narices al principio, o sea, el monólogo que le suelta también ella diciendo por qué está tan emperrada en querer boxear. O sea, le acaba igualando esta chica en altura, en talla, a uno de esos antihéroes tan pétreos, tan duros y tan grandes como el que encarna aquí Clint Eastwood, que en el fondo está con su personaje de siempre. Momentos de esta película, tiene momentos maravillosos, aunque algunos sean arquetípicos, pero de verdad no desecharía prácticamente ninguno. Por ejemplo, esa primera prueba de fuego que tiene Maggie en el gimnasio, porque no nos engañemos, o sea, al final estamos hablando, vamos a señalar el tema, estamos hablando de un deporte en el cual la participación femenina puede ser vista con cierto desdén, por lo menos mínimo con cierto escepticismo, teniendo en cuenta las aptitudes y las capacidades que exige un deporte como el boxeo. Entonces, el machismo que te puedes encontrar en un gimnasio donde todos son tíos y tú eres la única chica. Y la cosa aquí va de pegarse bofetadas. Esa primera reacción del personaje de Maggie ante el comentario ese de las picaduras de mosquito y tal, es la llave para poder entrar en el corazón duro de Frankie. Tenemos luego ya también ese primer combate en serio de Maggie con su manager nuevo y la reacción de Frankie queriendo ayudarla. Ese instante en el que el árbitro del combate dice: ¿es esta tu boxeadora? O sea, tienes esa sensación cuando le haces esa pregunta de que si Frankie dice sí, ya no va a haber una vuelta atrás. Es una pregunta casi íntima, la del árbitro, implica muchas cosas. ¿Vas a ser la persona que responderá siempre por ella? ¿Vas a ser la persona que siempre la va a proteger? Y como muchas de las cosas que suceden en el primer tercio y aproximadamente los primeros 2 tercios de la película,
no le vamos a dar la trascendencia que tiene si no conocemos el final. Esta vez que la he visto, teniendo en cuenta y teniendo más que asimilado todo lo que ocurre, hay algo que, no sé, que siempre me da la sensación de que nos están anticipando todo el rato que las cosas no van a ser fáciles. Quizás esa fotografía maravillosa entre sombras viendo a Maggie o entreviéndola mientras golpea el saco en el gimnasio, ella sola de noche, quizás el pianito melancólico, que aquí sí que hay que decir que Clint Eastwood, como os he dicho antes, creo, en todo caso, es el autor de la banda sonora y como siempre que corre de su cargo, es una banda sonora muy minimalista, muy romántica. Quizás son los comentarios del propio Morgan Freeman los que parece que nos anticipan, sin decirlo, que esto no va a ser una mera historia de superación personal y poco más, que es donde entraría, por cierto, la película ya pasado su primer tercio. Por lo menos no va a ser la historia de superación personal a la que estamos acostumbrados. Os llevo diciendo todo el rato que siempre hay algo que me ha chirriado en la película y yo creo que ha llegado el momento, algo que no me acaba de convencer. Eso es la familia de Maggie. Solo por poner una pega a, insisto, a esta peliculita casi perfecta. O sea, la familia de Maggie es tan asquerosa, o sea, es tan repugnante. O sea, te entran unas ganas de ver a la madre de Maggie en el ring en vez de a la propia Maggie recibiendo. O sea, es tan odiosa, es tan repulsiva, poniendo pegas a una casa que te acaban de regalar, una casa que te ha caído del cielo, para que dejes de vivir en la inmundicia, te ha caído del cielo como aquellas casas, apartamentos en Torrevieja, un saludo para Torrevieja, por cierto, que te regalaban en aquellos concursos de los años 80 en televisión. Esa familia, para mí, es too much, es demasiado. Y esto me pasaba también con la familia de Gran Torino, que vendría después. Creo que está demasiado caricaturizada. O sea, me parece que el contraste con la sencillez y humanidad del trío protagonista se le va de la mano aquí, y esto posiblemente sea más culpa de Paul Haggis que del propio Eastwood. El contraste es demasiado brutal, o sea, esta familia no tiene ni una segunda ni una tercera capa, solamente tiene una capa que es la de la repugnancia. Y amigos, si os dio asco nada más conocer a esta familia, no os perdáis la siguiente secuencia, ya en el hospital. Ahí ya directamente, en fin, por lo menos te queda el consuelo de que dice, sole tus ovarios, Maggie, pero joder, ya era hora, ¿eh? Ya era hora. No me convence. Y ahora lo estoy diciendo en serio. Y de verdad siento todo lo que he dicho, pero no me convence el retrato de esta familia. Me parece que es una forma, al final, demasiado fácil de convertir a Maggie en alguien ya totalmente huérfana. Y hacerla así la hija de Frankie, directamente. Un Frankie, por otro lado, que tampoco tiene a su hija biológica consigo. Creo que se nota demasiado que se quiere ya engarzar, por así decirlo, esta nueva familia, mostrando a la familia más asquerosa del mundo. Y ya lo da a aparecer en el hospital, estando ella como está, con los souvenirs de Disneylandia, ya dices, mira, por aquí no. O sea, por aquí no, de verdad, ya esto es demasiado. Curiosamente, una amiga que se lo comenté en una ocasión, le dije, oye, esta película, joder, qué buena es, qué bonita es, qué guay están todos, pero qué trazo grueso, ¿no? A la hora de pintarte a esta gente. Y dices, es que esto no, hay gente así en el mundo. Y me dice, mi amiga me responde, Jaime, créeme, hay familia que es así. Bueno, pues oye, podrá ocurrir. A mí afortunadamente espero que no. Toco madera. Vamos ya con la parte final y vamos ya con el combate final. Además con esa boxeadora, que hay que decir que independientemente de lo que ocurre, esa boxeadora estéticamente mola un montón. O sea, es verdaderamente alguien con quien no irías ni a heredar. El combate, ya lo sabéis, lo que ocurre es el que es, ocurre lo que pasa, ese golpe a traición a Maggie, su caída al suelo y ese momento trágico, cuando Frankie intenta retirar esa banqueta en el último segundo, que va a ser la responsable última de que Maggie se quede tetrapléjica.
Es muy doloroso este instante y la verdad es que no te acostumbras incluso sabiendo lo que ocurre. Es más, te diría que es peor. O sea, ya sabiendo lo que va a venir después, ese momento del golpetazo con la banqueta es peor. Esta es una película que hace pensar en mucho más de lo que se nos verbaliza en ocasiones. Y este es un momento en el que te hace replantearte ya. Quiero decir, este último tercio de la película, te replanteas todo. Por ejemplo, ese primer momento en el que Frankie acepta regañadientes ser su entrenador. Es un momento simpático, no es el momento del árbitro, es uno anterior y entre medio risas con la ironía típica de Clint dice, ya me estoy arrepintiendo. Ese momento posterior que os he dicho antes, de si esta es tu boxeadora, ese momento en el que Maggie en el coche le cuenta a Frankie esa historia sobre su padre y el perro ya muy maltrecho, el cual se llevó en una furgoneta y luego al regresar a casa el padre regresó solo con una pala. Esta película también te hace pensar, quizás no es lo que más, pero un poco también en la predestinación. O sea, si nuestro futuro de algún modo ya está escrito, si está ya determinado, se habría cambiado algo si Frankie hubiera dicho que no, como le decía su instinto. Por supuesto, no solo nosotros nos hacemos esta pregunta, se las hace el propio Frankie. Él es el primero que se siente responsable. Está esa reacción que es verdad que es infantil, pero que por otro lado puedes llegar a entender. O sea, cuando le echa la culpa a Scrap de lo sucedido. Tú fuiste el que me animaste a que la entrenara, yo no quería, tal. Es una película en la que, como os decía también antes, esto te obliga también a pararte al menos un segundito para valorar lo que de verdad significa el triunfo en una vida. O sea, lo que verdaderamente significa triunfar, lo que significa llevar una vida plena, vamos a decir. Esta chica va a morir a los 33 años. No hay otra salida más digna para ella. En esos 33 años de vida, en estos 2 últimos años que ella ha vivido, calculo yo aproximadamente, ha sido más feliz de lo que muchos lo serán a lo largo de 80 o 90 años que vivan. Frankie, en realidad, lejos de tener que sentirse responsable o culpable, lo que debería sentirse es orgulloso. O sea, él ha sido partícipe de que esta chica, desheredada en todos los sentidos, sin ningún tipo de arraigos ni lazos, haya sido, en cuestión de muy poquito tiempo, pero verdaderamente feliz. O sea, feliz de verdad. No ya tanto por el triunfo, que también ha ganado y ha ganado mucho, sino porque ha triunfado, ha sido feliz haciendo lo que ella verdaderamente quería. Y esto va mucho más allá de lo que es el boxeo y de lo que es el deporte. Maggie ha llevado una vida mucho más corta, pero mucho más plena que la de posiblemente un porcentaje bastante elevado de la población. Es una parte final, yo os digo, creo que salvo que fueras ya avisado y leído y espoleado, no había posibilidad de anticipar el giro tan trágico que tiene la película en estos minutos. Tiene algunos momentos terribles. Por ejemplo, el momento en el que Maggie quiere suicidarse mordiéndose la lengua, que es al final la única parte de su cuerpo sobre la cual tiene alguna voluntad. Ese momento en el que Frank está con ella y ella está sangrando por la boca, es casi obligatorio que se te venga a la cabeza los momentos en el ring, en los cuales Frank estaba con ella, en una esquina, ella estaba sangrando. Entonces, uno de los momentos así mejores o más violentos, el de la nariz, y él se la arreglaba. Ahora es otra cosa diferente, la sigue protegiendo, se ve en la obligación de seguirla protegiendo. La película es valiente también porque es valiente. Es que esto se nos olvida a la hora de decir lo que es cine comercial o no, se mete de lleno en la cuestión ética y religiosa del asunto. Es una película en la cual durante buena parte del metraje se nos ha estado hablando de Dios. Esas discusiones teológicas a modo de chanza de Frankie con el cura, ahora van a ser esas mismas charlas más en serio que nunca. Y verdaderamente la película te logra colocar en la posición de él. ¿Qué harías tú si fueras Frankie? O sea, es muy crítica la película, por cierto, con el papel del sacerdote, porque más bien parece Pilatos. Es decir, su postura es la de hay que lavarse las manos ante una situación así. Pero Frankie se plantea lo siguiente, ¿qué es más cristiano? A él le vemos rezando al principio de la película, por cierto, si os acordáis. ¿Qué es más cristiano? ¿Dejarla que viva así
o condenarla a vivir así. O sea, como dice en un momento dado, si la mantiene viva, lo que está haciendo es matarla. Esta última parte también tiene, literalmente hablando además, esa parte de poesía que os decía que tienen las mejores películas de Clint Eastwood. En un sentido literal, no sé si os acordáis, pero en Los puentes de Madison se hacía referencia al poeta William Butler Yeats, Premio Nobel de Literatura y de origen irlandés. Tiene muchas aristas irlandesas esta película, para empezar con ese idioma gaélico que está estudiando Frankie, y que de hecho de ahí surge ese tema, ese lema de Mo Quishel, ¿no? Que veremos que al final lo desvela lo que significaba algo así como mi sangre, también en el sentido más familiar del término. No me parece casual que en dos películas tan distintas, dirigidas y protagonizadas por la misma persona, se mencione precisamente a este poeta. O sea, un poeta que, aparte del romanticismo propio del género, es también un gran recuperador de mitologías paganas irlandesas. O sea, es una poesía, la suya, muy ligada a lo que es la tierra, a lo que es el arraigo. Algo que también está presente al final en una película de personajes tan desarraigados como Million Dollar Baby. En resumen, Frankie tiene que tomar una decisión. Y teniendo en cuenta, como os he dicho, que esta película de lo que habla son de las segundas oportunidades también, ahora Frankie va a tener que de verdad tomar una decisión y no esconderse en un segundo plano, como el propio personaje de Morgan Freeman le recuerda varias veces en la película. Puede que él no hiciera lo correcto en su día, con sus boxeadores, etcétera, pero él no va a cargar con otra vida rota. Hace lo que tiene que hacer con Maggie, o mejor dicho, hace lo que Maggie le pide que haga. Y como dicen en la película, al final este hombre se fue, desapareció, porque literalmente, creo que era algo así, porque ya no le quedaba nada. Es pura poesía todos estos momentos finales, que yo creo que van mucho más allá de preguntarse, pero a ver, este hombre, ¿cómo? ¿Qué le ha hecho? ¿Le van a perseguir? ¿No se le va a buscar por asesinato? De verdad, a mí eso me importa, vaya parodia, ¿eh? A mí eso me importa más bien poco, porque todo acaba abrazando un estatus de leyenda trágica. O sea, de hecho, a mí me gusta muchísimo la revelación final, con esa voz en off impresionante de Morgan Freeman, que por cierto, la secuencia del combate, cuando le pone, vamos a decir, cuando le mide el lomo a este chaval que tiene en el gimnasio, bastante rebelde, es un momento que todos estamos esperando. O sea, queremos ver a Morgan Freeman atizar a alguien, y si puede ser ese chaval también. Es un momento que dices, es gratuito, pero dices, ostras, sí señor. Pero bueno, la revelación final, a lo que llevamos. Impresionante y sobrecogedora, porque todo lo que hemos oído, estas reflexiones sobre la vida y el boxeo, es una carta. La carta de Scrap a la hija biológica de Frankie. Es muy bonito, o sea, es precioso. No sé, llamadle giro, como queráis, pequeña sorpresa, porque al final, tanto nosotros como esa chica que no quiere saber nada de su padre, al final, los dos juntos hemos descubierto qué tipo de hombre era este Frankie. ¡Ay, qué intensito me ha quedado esto! Álvaro, 1.000.000 de gracias, de verdad, 1.000.000 de gracias por pedirme esta crítica a la carta de Million Dollar Baby. Espero que te haya gustado y espero que os haya gustado a todos. En general, ya sabéis, para más críticas a la carta no tenéis nada más que ver. Cada vez me lío más, las instrucciones que hay un poquito más abajo de este cabezón, un poquito más arriba también, importante. Suscríbanse o denme un like, que eso siempre ayuda mucho al canal de Acción Cine. Nos seguimos viendo aquí en el canal de Acción Cine y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.